Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Lucas, buen día para todos. Bueno, vamos a arrancar la clase, la unidad número 3. La vamos a arrancar desde cero. La clase pasada tuvimos algunos problemitas y no la pudimos terminar. En realidad casi ni la pudimos empezar por el tema de internet, pero bueno, ahora vamos a arrancar con esto. Ya esperamos lo suficiente. Así que bueno, arrancamos. Cualquier duda que tengan, como siempre, ya saben, me pueden consultar. Eh, la idea es terminar hoy día la unidad número 3. Y bueno, ya dejamos la unidad número 4 para la semana que viene, estimo. Eh, Así que bueno, hoy día veríamos esta unidad. No va a ser una clase muy larga. Eh, lo que pasa es que la unidad número 4 tampoco la podemos adelantar porque realmente es un poco complicada porque la unidad número 4 sí es bastante larga, entonces nos va a ocupar toda una clase. Así que arrancamos. Bien, la semana pasada, después de haber visto la unidad número 2, estuvimos hablando un poquito de lo que era la intubación. Algunos me hicieron algunas preguntas entre semana acerca de cómo era el tema de la etapa, cómo se hacía para cementar, no entendían mucho el tema de la intubación, no se hagan problema que eso lo vamos a ver bien ahora, vamos a ver la metodología de intubación y a la semana que viene vamos a ver la cementación con la metodología de cementación y una vez que terminemos eso les voy a explicar bien más o menos cómo es el tema de las etapas de perforación. Lo voy a ir nombrando acá, pero les vamos a ir explicando bien en detalle y ya una vez visto todos los temas van a saber entender, digamos, van a saber entender básicamente qué se hace primero, qué se hace después y demás. Volvemos a comentar el por qué entubamos un pozo. ¿Sí? En la unidad número 3 estamos viendo la parte de entubación de pozo. Es decir, nosotros hemos hecho un pozo petrolero y ahora le agregamos una serie de caños que se llaman los casing, ¿sí? La cañería de intubación. El tema es por qué. ¿Por qué hacemos eso bien? Primero que nada, para que tengan un poquito en cuenta, la intubación consiste en introducir una sarta de caños al pozo y esos caños van a quedar fijos en el pozo, ¿sí? No se sacan después, a menos que haya que cambiarlos, pero si no se tuviesen que cambiar, son caños que quedan fijos en el pozo. Bien. ¿Por qué? Porque justamente cumplen tres funciones importantes, arrancando por la más importante, la contención e integridad del pozo. Es decir, esto ya lo vimos la clase pasada justamente, cuando nosotros perforamos, tenemos un lodo de perforación que nos sirve de contención, ¿sí? Nos permite mantener la estabilidad de las paredes del pozo constante y eso evita que se desmorone. Pero cuando yo pongo a producir el pozo, ese lodo de perforación ya no va a estar porque tiene que salir el petróleo, ¿sí? Entonces, al no estar el lodo, el petróleo no tiene la suficiente presión hidrostática como para poder mantenerme el pozo sin desmoronamientos. Entonces, es importante colocar una barrera de contención, ¿sí? Para que el petróleo no entre en contacto con la roca, en primer lugar, y para darle una buena contención al pozo. ¿Esto cómo lo hago? Introduciendo una sarta de casing o introduciendo una serie de caños, ¿sí? Una sarta de intubación que se llama. Esa es la primera función importante dentro de la intubación. La segunda función importante justamente está relacionada a lo que dije hace unos minutitos, hace unos segundos en realidad, que el fluido de producción, si yo no tengo un caño, va a ir tocando todas las rocas a medida que sube hasta la superficie. Y esto a mí no me molestaría en cuanto a contaminación si es que la roca no presenta algo que a mí me interese dentro, ¿sí? Es decir, si la roca tiene agua salada adentro, no me molesta si se contamina realmente porque el agua salada no tiene manera de consumirse de todos modos, así que, bien, ese es un tema. Con el tema de la contaminación entonces no estoy tan molesto si el petróleo contamina las rocas, siempre y cuando esas rocas no estén cerca de los acuíferos naturales. Si tenemos acuíferos naturales, ¿sí?
hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por más que yo proteja el acuífero, si por debajo del acuífero hay un acuífero salado con probabilidades de entrar en contacto con el acuífero dulce, si a mí se me contamina el salado, estoy en un problema, ¿sí? Porque no solamente el salado va a tener sales que me pueden molestar a la hora de producir el agua dulce, sino que también va a tener petróleo. Y ahí así estamos en un grave, grave problema. ¿Bien? Entonces, la idea es evitar que el petróleo entre en contacto con las rocas, ¿sí? Y que vaya directamente en contacto con la cañería. Es por eso que se coloca una sarta de casing también, no solo para servirme de contención a la hora del pozo, ¿sí? para que el pozo no se me caiga, sino que también para evitar el contacto del fluido de producción con las formaciones. Fíjense que yo siempre hablo de fluido de producción y no hablo específicamente de petróleo. Eso se debe más que nada a que del pozo no sale petróleo nada más. Sale agua, gas y petróleo por lo general, los tres juntos. Entonces por eso se le llama fluidos de producción, ¿sí? O fluido de producción, como ustedes le quieran llamar. No hay problema con eso. Bien, y sé que me han hecho una pregunta en el chat, pero termino de explicar esto y la reviso. Y después, la otra función que cumple la cañería, específicamente una cañería que vamos a ver nosotros, que es la protección de los acuíferos naturales. Puede que tal vez en otras provincias no haya una legislación acerca de la protección de acuíferos naturales. Cuando yo hablo de acuíferos naturales estoy hablando de una roca de como máximo 500 metros de profundidad que contiene agua dulce, ¿sí? Eso es un acuífero natural dulce. Hay acuíferos naturales salados, que contienen agua salada pero que no me sirve a mí. Me sirve el agua dulce nada más. Bien. Acá en Mendoza hay una legislación para la protección de acuíferos naturales porque, bueno, supongo que la gran mayoría sabrá que la provincia de Mendoza es una provincia relativamente seca, ¿sí? Y dependemos mucho, como no llueve casi nunca en el año, ¿sí? Es más, creo que la última vez que llovió acá, por ejemplo, fue hace 2 o 3 meses, si no me equivoco, o sea, bastante ya. En verano suele llover un poquito más, pero no tanto, ¿sí? Hay épocas de mucha sequía. Entonces la provincia depende esencialmente de eh, la época del deshielo, con las nieves que se deshielan y como que en cierta manera acrecentan un poco el caudal de los ríos. Y además, principalmente, depende muy mucho del agua dulce que está debajo de la tierra, ¿sí? De los acuíferos naturales. Entonces es importante que esos acuíferos naturales no se contaminen, ¿sí? Eh, si yo pongo un caño, ¿se puede contaminar? A ver, sí, pero tal vez no sea por causa petrolera. Es más, hay muchos acuíferos naturales de acá de Mendoza que están llenos de gas metano, que es el gas que produce el petróleo, pero no ha sido culpa de la industria petrolera, es simplemente una cuestión de que la roca que contenía el metano se rompió y el metano se escapó y llegó hasta el acuífero y bueno, lo contaminó, ¿sí? Así que los acuíferos se pueden contaminar de manera natural. Pero nosotros estamos hablando de cómo nosotros tenemos que proteger esos acuíferos a la hora de perforar. Y lo hacemos mediante una cañería, ¿sí? Así que esas son las tres funciones principales, vamos a decir, de las cañerías. Vamos a ver que algunas cañerías presentan otras funciones, dependiendo básicamente de para qué la vaya a usar, pero eso ya lo vamos a ir viendo cuando veamos cada una de ellas. Bien, ¿alguna duda mientras leo la pregunta que está en el chat? ¿Se quedó claro? Sí, Lucas, no, disculpame. O sea que para cerrar esto, en definitiva, es lo que está escrito acá. Protección de los acuíferos Exactamente. naturales, la contención de integridad del digamos, está bien resumido, Sí, ¿no? sí, Vos te sí, sí. desplazaste un poco más. Está bien, perfecto. Sí, Era eso. yo siempre en los PowerPoint trato de hacer eso. O sea, coloco, digamos, vamos a decir, como pequeñas oraciones, son como tesis, digamos, son como pequeños fragmentos que son reales, que es verdad, que es así, y yo me explayo a partir de eso, ¿sí? Así que eh, les recomiendo que si van a estudiar, por ejemplo, no lean solamente
los PowerPoint porque por lo general yo los pongo muy concreto, muy conciso como para poder dar es como el disparador para el tema. Pero sí, en esos 3 puntos está súper bien resumido, ¿no? Yo les explico el porqué. Pero bueno. Bien, acá me está preguntando el compañero, o sea, más bien me está diciendo que ha visto un video, ¿sí? En donde colocan hasta 3 caños, o sea, es decir, 3 etapas de cañería, ya lo vamos a ver, en la zona de los acuíferos, ¿sí? Si esto es verdad o no. Sí, sí, a ver, en realidad el primer caño es el que protege el acuífero y el resto de los caños cumplen otras funciones, pero sí, en la zona de los acuíferos siempre hay la mayor densidad de caños, digamos, siempre está la mayor cantidad de cañerías una dentro de la otra, eso ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando veamos la maniobra de intubación. No sé si expliqué bien o no, pero ya vamos a entender bien cómo se colocan los caños. Bien, entonces llegamos a la diapositiva de la discordia de la semana pasada, que fue acá donde se explotó internet y no sé qué pasó al final. Que donde ya les explicaba más o menos lo que era un case, ¿sí? El casing es justamente el caño de intubación o el caño que se utiliza para poder darle esta contención a las paredes de pozo, proteger acuíferos, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos son los caños. Los famosos casing, ¿sí? Se llaman de esta manera. Ustedes los van a sentir siempre nombrar como los casing. El casing es una cañería, como la que están viendo en la imagen, que va desde las 4,5 pulgadas de diámetro en adelante. Eso quiere decir que pueden haber cañerías más grandes de 4,5 pulgadas, pero nunca pueden haber casing más chicos, ¿sí? El casing es a partir de las 4,5 pulgadas para adelante. Eso es muy muy importante. ¿Por qué? Porque de las 4,5 pulgadas para abajo ya no se llama casing, recibe otro nombre y como también recibe otro nombre, recibe otra función. Tiene otra función el tubing, que es el caño de 4,5 pulgadas para abajo, cumple otra función que totalmente distinta a la del casing, ¿sí? Entonces, por eso que es importante diferenciarlo. Los casings, para poder enroscarlos entre sí, vieron que la mayoría de las herramientas que vimos en las unidades anteriores son herramientas que tenían roscas macho de un lado y la rosca hembra del otro para que, digamos, se puedan acoplar una con la otra. Bien, los casing no poseen rosca macho y rosca hembra, sino que poseen doble rosca macho. Es decir, en un extremo tienen un macho y en el otro extremo tienen un macho. O sea que para poder unir los casing se necesita una cupla. La cupla es un pequeño pedacito de acero, es como un caño chiquito en cuanto a largo, ¿sí? De ancho, es un poquito más ancho que el casing, que tiene doble rosca hembra y sirve de unión para poder justamente unirme un casing con el otro. Es bastante común que el casing ya vaya al pozo con la cupla enroscada a uno de los lados. Entonces, pareciera que tuviese macho y hembra, pero en realidad no los tiene. Tiene macho y macho y la cupla va enroscada en uno de los extremos para dejarle, digamos, la hembra y a la hora de, de entubar sea una maniobra más rápida y no haya que estar ahí colocando las cuplas. Por lo general van, como dije, colocadas desde, desde la base de operaciones, ¿sí? Desde la base de operativa. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de la nomenclatura, que es eso que están viendo ahí abajo en la imagen blanca. Nomenclatura es una palabra que es muy difícil de explicar, pero cuando yo hablo de nomenclatura estoy hablando de el nombre que recibe el casing y cómo a partir de ese nombre yo puedo determinar varias de las características del casing, ¿sí? Esta palabra nomenclatura la vamos a ver en un montón de, de herramientas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto es importante. La nomenclatura no solamente es del casing, sino que la nomenclatura es una palabra, es darle nombre a algo, ¿sí? Básicamente. En este caso es un nombre tipo técnico, entonces cuando yo lo leo me doy cuenta de muchas cosas, varias de las características que tiene el casing, ¿sí? Características
físicas por lo general. Bien, este casing que vamos a analizar ahora es un casing de 7 pulgadas. Esto les había comentado que este símbolo era pulgadas, ¿sí? Las dos comillitas. Es un casing de 7 pulgadas, 26 libras por pie, que es esto, ppf, ya se los explico. N80 LTC. Entonces cuando yo leo este casing, ya sé bien cómo está compuesto. Mira, vamos a hablar en primer lugar de esto, de las 7 pulgadas. Las 7 pulgadas es el diámetro que tiene el casing. El tema es, ¿qué diámetro? Porque un casing tiene 2 diámetros, fíjense. Lo voy a exagerar un poquito. Y estoy viendo el casing desde acá, ¿sí? Entonces si veo desde acá voy a ver un pequeño caño que tiene un agujero en el medio, ¿sí? Y que evidentemente tiene una pared que los divide, ¿sí? Entonces fíjense, yo voy a tener, voy a cambiar de color, un minuto. Voy a tener desde acá hasta acá lo que se conoce como el diámetro interno, ¿sí? De I. Mientras que si mido desde acá hasta acá, desde las paredes de afuera, voy a tener lo que se conoce como el diámetro externo, ¿sí? Bien, por lo tanto un caño que deja pasar fluido por adentro, o que es hueco, digamos, tiene un pequeño espesor de pared y va a tener un diámetro externo y va a tener también un diámetro interno. ¿Cuál de estos diámetros es el que está marcado acá? 7 pulgadas. El diámetro externo. Siempre, siempre a un casing se le da nombre o se lo caracteriza por su diámetro externo. ¿Sí? Siempre. Esto es una regla para que de esta manera yo pueda elegir el casing en función de su diámetro externo. ¿Por qué? Porque yo voy a dibujar acá, voy a tener mi pozo, ¿sí? Y yo voy a meter mi casing y necesito saber más que nada el diámetro externo. A mí el diámetro interno por ahora no me sirve, me va a servir más adelante. Entonces, para poder seleccionar un buen casing, tengo que seleccionar a partir de su diámetro externo. Y acá venía una pregunta que me hicieron la semana pasada. Y es, ¿depende entonces el tamaño del casing del tamaño del pozo en cuanto a diámetro? Sí, por supuesto. Es decir, si yo tengo un pozo de 12 pulgadas, si yo arranqué a perforar con 12 pulgadas, no puedo meter un casing de 12, porque no va a entrar. ¿Se entiende? ¿Puedo meter un casing de 11? Sí, un casing de 11 lo puedo meter, debería entrar, pero queda muy poco espacio entre un casing, o sea, entre el casing y el pozo, ¿sí? Imagínense que queda 1 pulgada de diferencia entre el diámetro, pero en realidad en cada costado quedaría media pulgada, porque no sé si me explico, ¿sí? Quedaría media pulgada de cada lado, media pulgada es 1,25 cm, es muy chiquito, es muy chiquito. Entonces, por lo general, cuando yo perforo un pozo de 12 pulgadas, se suele colocar, por ejemplo, un casing de 9 pulgadas y 5 octavos, ¿sí? 9 pulgadas y 5 octavos. ¿Por qué? Porque me deja un buen espacio, me deja más de 2 pulgadas de diferencia entre diámetros. Por lo tanto, al casing le queda entre la pared del pozo y su pared externa aproximadamente 1 pulgada y algo, que son cerca de 3 centímetros. Entonces, estoy bien, ¿sí? Ahí es donde va a entrar el cemento, que ya lo vamos a ver posteriormente. Pero es importante que quede este espacio. Entonces, por eso los casing yo los clasifico en función de su diámetro externo, porque es el diámetro que a mí me va a permitir, en cierta manera, calcular luego cuánto volumen de cemento va a entrar, si realmente me queda espacio o no me queda espacio para meter cemento y demás. Se los elige en función de su diámetro externo. Bien, ¿eso quedó claro? ¿Alguna duda?
Sí, Lucas, quedó muy claro. De hecho, cuando vos decías el diámetro externo, acá se suele llamar cuando se mide algo de afuera a afuera o de adentro a adentro. En este caso sería de Exactamente, afuera a afuera, ¿no? ¿Está bien? exactamente, sí, sí, sí. Sí, se le dice de afuera a afuera porque se mide desde un extremo en la parte externa hacia el otro extremo en la parte externa también. Entonces sí, sí, afuera, afuera, tal cual. Van a sentir nombrar otros diámetros, posiblemente dentro de la industria. Tenemos el diámetro nominal, ¿sí? Que en este caso coincide con el diámetro externo. El diámetro nominal es el diámetro con el que yo doy nombre al casing, por eso se llama nominal. En este caso coincide con el diámetro externo. Hay en otras barras de sondeo, por lo general, portameche y demás, que no coincide porque se elige un promedio entre el interno y el externo, pero lo van a sentir nombrar. Van a sentir nombrar también el diámetro de Rick, ¿sí? El diámetro de Rick es el diámetro de la herramienta más grande que puede entrar dentro de un casing. Es un diámetro que es un poquito más chico que el diámetro interno y que me permite entrar herramientas de ese diámetro solamente, ¿sí? O sea, o por abajo de ese diámetro. Si hay una herramienta que está excedida de ese diámetro, no la puedo meter porque corro riesgo de que se quede atascada en el casing, ¿sí? Entonces, bueno, van a sentir, hay muchos diámetros en estos temas, pero el más importante es el externo, en el caso del casing, ¿sí? El resto de herramientas son otros, pero en este caso el casing, el externo, perdón. Bien, después pasamos a las libras, o sea, al peso por unidad de longitud, que es esto que ven acá, ¿sí? Fíjense que, esperen un minuto que borde. Fíjense que dice acá, libraje, 26 ppf. ¿Qué es el libraje? El libraje es lo que nosotros en español, o sea, si bien libraje es una palabra en español, pero nosotros en Argentina al libraje lo conocemos de otra manera, se lo conoce como peso por unidad de longitud, ¿sí? ¿Qué es esto del peso por unidad de longitud? Fácil. Yo elijo una unidad de longitud, en este caso un pie equivale a 30 centímetros, del caño, ¿sí? Yo agarro el caño, mido 30 centímetros y supongamos, corto esos 30 centímetros de caño, ¿sí? Voy y peso esos 30 centímetros de caño. Y esos 30 centímetros pesan 20 libras o 26 libras, por ejemplo. 26 libras. Ahí está. Tengo el peso por unidad de longitud. 26 libras por pie. Si yo a ese caño lo cortara cada un pie, todos los pies, o sea, todos esos pedacitos de caño pesarían lo mismo, 26 libras. Si yo ahora esos pedacitos de caño los vuelvo a unir y formo un caño nuevo, tengo el peso total del caño. Si el caño mide 30 pies, multiplico 26 libras pie por 30 pies y me da cuántas libras pesa en total el caño. ¿Se entiende? ¿Por qué se utilizan libras y no kilos? ¿Y por qué se utilizan pies y no centímetros o metros? Muy simple, porque esto está regulado por la norma API, que es la norma del Instituto Americano del Petróleo. Y cuando decimos americano, estamos hablando de América del Norte, o sea, Estados Unidos. Y como en Estados Unidos utilizan este sistema inglés de medida, que realmente, si me preguntan a mí, es una porquería, disculpen la palabra, pero que es un sistema de unidades de medida muy extraño, que una unidad no tiene relación con otra, es muy complejo el sistema. Y como ellos utilizan este sistema, nosotros lo tenemos que utilizar, porque los casing vienen ya regulados y fichados con nombres de este tipo. Así que bueno, no me queda otro. Bien. Bien, ¿se entendió lo del libraje? Porque ahora vamos a entrar en otro tema del libraje un poquito más complicado. Pero necesito que me digan si se entendió. Genial. ¿Hay alguno que no lo haya entendido? No, yo creo que está claro, Lucas. En el Bien, caso mío, digamos, habría que identificar en la libra cuánto pesa, digamos, para tener un peso bien, aproximado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sabía lo que era una pulgada
siempre lo escuché nombrar, pero sé que una pulgada mide 2 centímetros 50. Sí, sí, El una caso de la pulgada, pulgada. o sea, les va a parecer extraño, pero la pulgada se llama, o tal vez no extraño, tal vez ustedes lo pensaron y dijeron, no, no creo que sea así, pero es así. La pulgada, la pulgada, recibe el nombre pulgada porque se supone que es lo que mide el pulgar, la parte de la huella del pulgar de una persona promedio, 2,54 centímetros. ¿Sí? El pie, que es alrededor de 30 centímetros, es lo que mide un pie de una persona promedio de la época en la que se crearon las unidades de medida. ¿Sí? 2,54 centímetros equivale a una pulgada, 30 centímetros y algo equivalen a un pie. La libra, ahora les digo cuánto pesa, pero en un minuto, lo estoy buscando pero cuesta. Eh, una libra equivale a 0,45 kilos, es medio complicado. Un kilo, para hacerlo más fácil, equivale a 2,2 libras. ¿Sí? Así que para poder obtener los kilos yo tendría que dividir 26 dividido 2, ¿sí? Más o menos, por ejemplo. 11 kilos son 26 libras, casi 12 kilos. Ustedes recuerdan que una libra equivale, perdón, un kilo equivale a 2,2 libras. ¿Sí? Como digo, estas unidades de medida son muy extrañas, más que nada las unidades de medida de longitud, porque nosotros estamos acostumbrados a que 100 centímetros son un metro, ¿sí? 10 milímetros son un centímetro. Siempre así le agrego ceros y voy creando unidades nuevas. Bueno, estas unidades no, ¿sí? Porque un pie equivale a 12 eh, pulgadas, perdón, se me fue la unidad. Un pie equivale a 12 pulgadas y la unidad que le sigue al pie, que es la yarda, equivale a 16 pulgadas. Es como que no tienen relación una con la otra. Pero bueno, es el sistema que utilizan los ingleses nada más. Es decir, todo lo que es Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos y muchas de las colonias que eran inglesas. Creo que la India también la ocupa, Australia, Nueva Zelanda, ellos, creo que Australia ya no, antes sí, ahora ya no, porque migró al sistema internacional. Todo el resto de países utilizan las otras medidas, ellos son los únicos que siguen utilizando las inglesas, digamos. Pero bueno. Eh, Bien, ¿alguna duda? Perfecto, no hay duda entonces. Bien, entonces, ¿ustedes qué piensan? Miren, les voy a hacer una pregunta para que me contesten, porque están muy callados esta mañana, yo quiero que hablen. Si nosotros tenemos un casing de 7 pulgadas y 26 libras pie, bien, genial. Yo ahora quiero un casing más pesado, es decir, quiero un casing que en vez de 26 libras pie tengan 32 libras pie, por ejemplo. Los diámetros externo e interno, ¿cómo se comportarían si yo tuviese un caño más pesado? Recuerden que no me digan, no, bueno, hago un caño más largo. No, porque estoy hablando de unidad por longitud. Es decir, yo la unidad por longitud la hago más grande. Es decir, el peso por unidad de longitud, el peso por longitud lo hago más grande. Por lo tanto, el caño, por más que sea más grande o más chico, no difiere en nada. Porque yo lo que hago en realidad es aumentar el peso por unidad de longitud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Puede llegar, si entendí bien, O sea, si no es más largo, puede ser el diámetro en el ancho y en cuanto a sus paredes, por el peso, ¿no? exactamente. ¿Qué le pasaría? A ver, primero que nada quiero diferenciar esto que les estaba comentando. Yo no les estoy preguntando cómo hago un caño más pesado, porque ustedes me pueden decir, lo hago más grande, o sea, lo hago más largo. Y sí, ¿verdad? Lo están haciendo más pesado así, al caño. Pero yo no les estoy hablando del peso total del caño. Yo estoy hablando del peso por unidad de longitud. O sea, si yo hago el caño más largo, a mí no me interesa, porque estoy analizando un pequeño pedacito del caño, que justamente lo hice más pesado. ¿Qué le pasaría al espesor de pared que mencionó el compañero? Justamente.
me aumenta el diámetro externo, me disminuye el diámetro interno para hacer más ancha la pared. ¿Qué me dicen? Creo que crece el diámetro interno. O sea, crece la pared, no sé si me explico bien, crece la Sí, pared, disminu- el grosor, el grosor disminuiría, digamos. disminuiría, exactamente, sí. Bien, muy bien. Y acá el compañero Marcelo también lo dijo. Sí, tal cual. A ver, ¿por qué? Porque si yo sigo hablando de un casing de 7 pulgadas, pero que ahora tiene el espesor de pared, perdón, que ahora pesa más por unidad de longitud, el diámetro externo está igual, porque es un casing de 7 pulgadas. Pero si yo quisiera que pesara más por unidad de longitud, tengo que ir disminuyendo el diámetro interno, ¿sí? Como dijeron los compañeros. ¿Por qué? Porque para que pese más, la pared se tiene que hacer más gruesa. Y se hace gruesa de dos maneras, o para afuera o para adentro. Como no la puedo hacer para afuera más grande, porque el diámetro externo es de 7 pulgadas y no puede cambiar, puedo reducir el diámetro interno para hacer la pared más gruesa, pero para adentro. ¿Se entiende? Del caño. Bien, muy bien. Eh, esto es solamente, digamos, esto es solamente para los casing que mantienen su diámetro. Yo podría decir, necesito un diámetro más pesado. Puedo elegir perdón, necesito un casing más pesado. Puedo elegir un casing de, en vez de 7 pulgadas, 8 pulgadas y media. A ver si se puede. Pero recordemos que el diámetro no lo puedo elegir al azar. El diámetro de mi casing va a estar ligado al diámetro del pozo. Si el pozo es de 12, ¿sí? Si el pozo es de 12, sí puedo elegir uno de 8. Pero si el pozo es de 9,5 octavos, no voy a poder elegir uno de 8, lamentablemente. Si estoy muy cerca, voy a tener que elegir uno de 7 o más chico. Si lo quiero más pesado, voy a tener que aumentar el espesor de pared. Y eso implica que el diámetro interno sea un poquito más chiquito. Entonces me va a limitar un poco después qué herramientas puedo meter adentro. Pero bueno, es aceptable, no hay problema. ¿Sí? Sí, buen día. ¿Cómo le va al compañero que ingresó hace ratito? No hay problema, no hay problema que se conecte recién ahora. Y para, sí, Eh, para que no le Lucas, te ande el consulto. micrófono, no hay problema si escriben por el chat. Sí, disculpe. ¿Por qué tendría, si uno hace un pozo con un diámetro específico, Sí. supongamos que a mitad, a mitad del trabajo que uno se está poniendo el casing, debería ser más pesado? Ah, bien, bien. O sea, ¿por qué elegiría casing más pesados? Me está preguntando. Sí, exactamente. O Bien, sea, si bien. venimos, si se viene trabajando con cierta cantidad de pulgadas, ¿no? ¿Y por qué tendrías que ser más pesado, digo, en este Bien. caso, para agregar otro? Por lo general, primero que nada, el casing, cuando yo entubo un casing, no le cambio el diámetro. Todos los casing tienen el mismo diámetro en esa cañería que estoy entubando, por lo general. Pero sí pueden cambiar su espesor de pared. ¿Por qué? Básicamente por los esfuerzos que soportan, ¿sí? ¿Recuerdan ese grafiquito que vimos hace un tiempito en perforación de la parte de la tensión? ¿Sí? Todo este gráfico que era así. Bien, al casing le pasa lo mismo. Yo meto toda la sarta de casing y el casing, yo no se los he dicho, pero ahora se los comento, el casing queda colgado desde la superficie. Es una cañería gigante de 1000 y algo metros que está colgada desde la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que este caño de acá abajo no soporta mucho esfuerzo de tensión, porque está abajo. Pero el caño que está acá arriba me tiene que aguantar el peso de todos estos caños. Entonces, necesito una pared lo suficientemente gruesa como para poder soportarme estos esfuerzos. ¿Se entiende? Es por eso que puedo colocar casing de distintos espesores de pared, puedo colocar casing de distinto libraje. Por lo general los mayores librajes están acá y están acá. Ya vamos a ver por qué también. En el medio se ocupan casing de menor libraje, ¿sí? Eh, porque abarata costos. Yo podría utilizar todo el mismo libraje, sí, pero también aumentaría el peso y por consiguiente tendría que utilizar aún más grandes casing arriba. Pero los espesores de pared difieren básicamente por la cantidad de tensión y esfuerzos que soporta cada parte del caño, digamos. O sea, cada parte de la sarta total. ¿Sí? No sé si quedó claro.
Sí, Lucas, quedó muy claro. Bien, bien. Eh, yo sé que es medio complicado tal vez a veces entender el tema de las tensiones y No, demás. está bien, es medio parecido, si no me equivoco, digamos, a la parte de la sarta de perforación, de la Exactamente, posición de... es lo mismo, tal cual, es lo mismo. Claro, está bien, está bien, está bien, perfecto. Porque, Arriba, digamos, porque soporta la base, donde lo que sostiene todo exactamente, toda la intubación, ¿no? o Toda la sea, sarta. si les hicieron dibujito, yo tengo el pozo, ¿sí? Acá. Yo cuando meto mi casing, o sea, todos los casing, se unen todos, qué sé yo, el casing por lo general no toca el fondo, y si lo toca, apenas lo toca, y queda colgado desde la superficie. Por lo tanto, este pedazo de casing de acá arriba tiene que soportar el peso de todo lo que tiene por abajo porque está colgando de él, ¿se entiende? Entonces eso le genera una tensión. Hay algunos casing que soportan determinadas tensiones y esa determinada tensión depende por lo general de el tipo de libraje que tenga, es decir, de su espesor de pared y del grado del acero. Vienen cañerías de distinto grado de acero, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, a mayor espesor de pared puede soportar básicamente mayor tensión, pero y mayores fuerzas y presiones y demás, porque la pared es más gruesa. Pero que la pared sea más gruesa, a mí me significa un mayor libraje y también un menor diámetro interno. Pero bueno, es así como funciona, digamos. Gente, el que no puede ocupar el micrófono puede escribir por el chat. Sé que es más lento, pero eh, ¿no les deja habilitar el micrófono o algo así? ¿Puede ser? Porque el compañero lo está habilitando, es medio extraño. Por la configuración del sistema. Qué extraño, che. A ver si lo puedo silenciar yo. Espera un minuto. ¿Cómo era el compañero que no podía? Fernando, caballero. A ver, ahí me fijo si lo puedo. Ah, es que yo no les puedo habilitar el micrófono, me parece. No me deja. No, no puedo activar el micrófono a otra persona. No me deja. Pero puedo explicar por acá. Puede preguntar por ahí, no hay problema. Yo vuelvo cada tanto y miro el chat a ver si alguien preguntó algo. Bien, acá me están preguntando, o sea, me están diciendo que tienen entendido que se entuba desde arriba hacia abajo, ¿sí? Correcto, correcto. Se entuba desde arriba hacia abajo, como todo en el pozo, yo no puedo empezar a entubar desde abajo porque no tengo manera de llegar abajo. Sí, tengo que empezar a entubar desde arriba hacia abajo. Genial. Pero ¿cómo se hace para introducir un casing dentro de otro si son del mismo diámetro? Bien. Cuando se entuban varios casing uno dentro de otro, son de distintos diámetros. No tienen el mismo diámetro. Ahora vamos a ver esto. El compañero tiene un poco de conocimiento, pero no. Por eso tal vez a los demás los mareé un poco, pero no sea un problema, ahora lo vamos a ver. Cuando yo coloco una sarta de intubación, todos los caños tienen el mismo diámetro, ¿sí? Una vez que llego y entubo y cemento, se prosigue con la próxima etapa de perforación con un diámetro menor. Siempre diámetros menores. Yo no puedo meter algo del mismo diámetro adentro de otra cosa. No del mismo diámetro. O sea, no se puede. Eh, Así que en estos casos se entuba, como dije, desde arriba hacia abajo y se va metiendo como la sarta de perforación. Se coloca un casing en la superficie, se lo acuña, se lo enrosca, se le da ajuste con la llave Wilson, ¿sí? Se lo levanta y se baja eso y se acuña el segundo casing y así. Voy entubando desde abajo hacia arriba, es decir, lo que va a estar en el fondo del pozo es lo primero que meto. Y de ahí voy metiendo caños y voy enroscando uno con el otro. Es como lo que hemos visto. Eso es igual, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué el compañero me pregunta casing de distintos diámetros. Porque él ha visto una zona en la cual hay muchos caños, que por lo general suele ser la zona de los acuíferos. Sí, hay muchos caños, pero no son las mismas sartas de casing. Si usted ha visto 3 caños, ha visto 3 sartas de casing distintas, que se entuban y se cementan en distintas etapas de la perforación, ¿sí? Por eso les quiero comentar bien lo de las etapas. Ahora se los voy a comentar. Esperen un minuto. Seguimos con esto entonces. Esto que ven acá que dice N80 es el grado del acero.
la letra N me determina básicamente el tipo de acero que he utilizado. ¿Bien? Está la letra N, la letra S, la letra L, la letra... creo que hay una K también, ¿sí? Hay muchos tipos de letras que eso me va a determinar qué tipo de acero he utilizado. Es decir, el acero lleva hierro y carbono. Y además puede llevar otras cosas como níquel, molibdeno, creo que aluminio, cromo, ¿sí? Hay muchos elementos que puede agregársele. En función de los elementos que le agrego, va a ser la resistencia que va a tener el caño. Y la resistencia viene expresada por el 80, ¿sí? Este 80, si yo lo multiplico por 1000, me quedaría 80.000, y esa es la resistencia que tiene el caño, 80.000 PSI. El PSI es una unidad de presión, pero que también sirve para determinar esfuerzos. ¿Sí? La tensión se mide como una presión también, para que tengan en cuenta. Las tensiones y los esfuerzos se miden en PSI también. O sea, nosotros en el sistema internacional lo mediríamos en pascales, que es la presión, la unidad de medida de las presiones. Bien, o kilogramos sobre centímetro cuadrado también, ¿por qué no? Bien, también. Entonces, un N80 es un caño que está hecho con una determinada aleación, y 80 significa que 80.000 PSI es lo que soporta el caño cuando está nuevo. Eso es importante, cuando está nuevo. Si el caño no está nuevo, posiblemente los 80.000 no lo soporte, pero bueno, vienen unas tablas que me dice cuánto ha sido el desgaste del caño y cuánto va a resistir después de ese desgaste. Hay tablas para todo acá. Si yo tuviese un K55, por ejemplo, el K es otra aleación de acero, y el 55 me dice que soporta 55.000 PSI de tensión, de esfuerzo a la tensión máximo. Bien, por lo tanto, hay más, está el P110, el S110, S115, que esos soportan más. Pero bueno, hay varios tipos. Y después el LTC, que básicamente son los tipos de rosca. Está el LTC y el RTC. La LTC es left y el RTC es right. O sea, uno a la derecha, la otra es hacia la izquierda. Son por lo general las roscas que se utilizan. Vienen más roscas, pero estas son las que se suelen utilizar, la RTC y la LTC. Es el tipo de rosca. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí ha quedado claro? ¿Alguna duda? Esto es solamente la nomenclatura. Nos hemos estado metiendo en otros temas porque han estado preguntando, pero era la nomenclatura. ¿Quedó claro? Sí, Lucas, discúlpame. Entonces sería el grado del acero es para soportar el peso. El grado, miren, entre el libraje y el grado del acero, yo puedo saber básicamente cuánto va a resistir, digamos, mi cañería, ¿sí? Cuánta tensión va a resistir. Entre los dos elementos puedo determinar, si bien es verdad que el grado de acero, el N80, ya me dice que puede soportar 80.000, pero eso también varía un poquito con el libraje. A mayor libraje puede que soporte más de 80.000. ¿Sí? El N80 básicamente me dice que con el grado de acero N, mi cañería debería soportar 80.000 siendo nueva. ¿Bien? Pero también influye el espesor del acero. ¿Sí? Si el acero es muy muy grueso, es decir, si tengo mucho libraje, probablemente resista más. Pero bueno. También tenemos un límite que nos lo da el acero y que posiblemente no lo podamos exceder porque bueno, el acero resiste hasta ahí y ya está. Estructuralmente, si yo excedo ese peso, esas 80.000, digamos, esas 80.000 PSI, ese esfuerzo, si yo excedo, el acero se puede empezar a romper, pero a nivel molecular, ¿sí? Se le empiezan a romper las partículas y bueno, estamos en un problema ahí. Porque esas son fallas un poco, más bien parecen fallas químicas o físicas del propio acero. El acero no resiste más de eso y bueno, se va a terminar rompiendo. Pero con el libraje yo puedo acercarme a esos 80, tratar de excederlo, sí, pero corro un riesgo. Pero me puedo acercar aunque sea lo bastante como para que la cañería aguante.
¿Sí? ¿Quedó más o menos? Perfecto. Bien. Y acá entramos un poquito en los tipos de cañerías, fíjense. Y acá es donde vamos a explicar un poquito lo que ha estado preguntando el compañero hace ratito, ¿sí? Eh, ¿Por qué hay tantos caños? ¿No? Si yo les estoy diciendo que la sarta de casing, tal vez ustedes pensaban que era una, pero no. Miren lo que es esto. Acá tenemos el Cellar, que no cuenta como caño, pero está. La cañería guía, que sí cuenta como una cañería. La cañería intermedia, la cañería de aislación y un liner que puede estar o no puede estar. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro cañerías. Y acá está donde seguramente el compañero me preguntaba, bueno, si yo tengo el acuífero acá, tengo tres cañerías que me lo protegen. Sí, exactamente, hay tres cañerías. Pero la que me lo protege es la de afuera. Las del medio, o sea, las que están hacia adentro del pozo en realidad no me las protegen. Al acuífero cumplen otras funciones que ya las vamos a ver ahora. Están ahí porque tienen que subir hasta arriba nada más. Por eso pasan por ahí. Sí, pero no. La única manera de colgarse desde arriba, todas las cañerías van colgadas, ya lo vamos a ver. En caso o sea, la única manera de llegar hasta arriba y poder colgarse es pasando por donde está la cañería guía, no le queda otra. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de las etapas de perforación de un pozo. ¿Sí? El pozo petrolero siempre se perfora por etapas. Estas etapas reciben el nombre de las cañerías. La etapa guía, ¿sí? La etapa intermedia y la etapa de aislación. Básicamente son las etapas que reciben. Etapa guía, etapa intermedia, etapa de aislación. La etapa, o sea, el liner no recibe etapa liner porque ya vamos a ver que el liner se ocupa solo en algunos casos. Pero bueno. ¿Cómo es el procedimiento de perforación? Bien. Voy a ocupar el dibujito a ver si puedo. Lo que yo hago en primer lugar es perforar la zona de la guía. ¿Sí? Y llego hasta acá. Perforo el pozo hasta ahí. ¿Sí? Genial. Sería alrededor de 400 metros en este caso, por ejemplo. Una vez que entubo la zona de la guía, tengo que sacar la sarta de perforación y comenzar con el entubado de la cañería guía. Una vez entubada la cañería guía, ¿sí? Que son estos 400 metros, los casing miden alrededor de 10 metros, así que imagínense la cantidad de casing que le tengo que meter. Miden alrededor, por lo general las herramientas miden todas cerca de 30 pies, que son 10 metros, así que bien. Tengo que meter 40 caños, ¿sí? Metí los 40 casing y una vez que terminé de entubar, ahora tengo que cementar el pozo, ¿sí? El pozo se cementa por arriba, ¿sí? Y el cemento se mete por acá abajo y se mete en el espacio que queda entre el pozo y el casing. Esto ya lo vamos a ver bien la semana que viene. No le den mucha importancia ahora, ya la semana que viene les explico bien. Una vez que se cementa, el cemento cumple la función de pegar el casing a lo que sería la roca, ¿sí? Para que todo funcione como si fuese uno solo. Si yo dejara el casing flojo ahí, sin cemento, van a haber desmoronamientos, van a pegar contra el casing, me lo pueden romper, lo pueden abollar, un montón de cosas. Sin mencionar de que no queda aislada esa zona, porque se puede meter petróleo, cualquier fluido por ahí, por entre medio entre el casing y la roca. Así que es importante cementarlo. Una vez que cementé, procedo a seguir perforando. Pero ahora tengo que perforar con un diámetro menor. ¿Por qué con un diámetro menor y no con el que venía? Y porque si perforo con el que venía no va a entrar el trépano, porque ya tiene un casing. Entonces necesito utilizar un diámetro menor. Y la perforación empezaría desde acá en realidad, ¿sí? Hacia abajo. Porque bueno, la otra parte está vacía, esta parte de acá arriba no tiene roca, así que no tengo que perforar nada.
No me digan, borré todo. Bueno, lo vamos a dibujar rápido. Entonces tenemos el pozo acá, original, se cementó la cañería. Ahora proseguimos a la otra etapa, ¿sí? Perforamos con un diámetro más chico la etapa intermedia. Que la etapa intermedia vamos a ver que puede o no puede estar, ¿sí? Hay veces en las que no está, no es necesario. Pero bueno, perforo ese pequeño tramo y ahora tengo que entubar nuevamente, ¿sí? Y el casing que voy a entubar va a ser la cañería intermedia. Y la cañería intermedia, por lo general, va colgada desde la superficie, ¿sí? O sea, tengo que colgarla desde acá arriba. Por lo tanto, es por eso que la cañería se baja hasta el fondo del pozo, ¿sí? Y tiene que pasar por esta zona. Porque si no pasa por esta zona, no la puedo colgar desde arriba. ¿Se entiende? Bien, una vez que terminé de perforar la etapa intermedia, de entubarla y de cementarla, y espero que el cemento se fragüe, sigo perforando. Y perforo la última etapa, que sería la etapa de aislación, ¿sí? Con un diámetro más chico también. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Siempre los diámetros son cada vez más chicos. Una vez llegado Una pregunta, Lucas. Sí, Cuando, digamos, en la etapa de perforación con el caño guía es hasta los 400 metros, ¿verdad? sí. ¿Y sigue así cada 400 con la intermedia y la aislación? No, 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 no. Solamente la cañería guía es la que tiene por lo general profundidades de 500 o 400 metros, porque por debajo de esas zonas se ha comprobado que, digamos, que los acuíferos naturales no existen prácticamente dulces. Entonces no tiene sentido. Pero la cañería intermedia puede medir 1000 metros más. Es más, hay veces que la cañería intermedia no se ocupa y se ocupa directamente una cañería de aislación de 3000 metros, ¿entiendes? O sea, no hay problema con eso. Por lo general, mientras más profundo el pozo, siempre conviene ir colocando etapas porque le da mayor integridad al pozo. Pero, por ejemplo, acá en Mendoza, las cañerías intermedias no se ocupan prácticamente porque las zonas no son problemáticas. Ya vamos a ver para qué se ocupan en realidad. Entonces, se perfora hasta los 500 metros o 400 metros, se entuba la guía, se cementa y luego se sigue perforando hasta los 1500 metros, hasta los 2000 para llegar al petróleo y ya está. Ahí tenemos una aislación de casi 1500, 1600 metros, ¿sí? Así que no, la intermedia y la aislación no tienen límites de profundidad, digamos. Mientras que la guía sí, pero por una cuestión física más que nada. Primero que nada, los acuíferos no están allí y seguir perforando una guía más profunda no tiene sentido. Entonces, es por eso. ¿Bien? No sé si quedó claro. Sí, Lucas, Bien, perdón, está muchas bien, está bien. gracias. Se me está escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, sí, se escucha Genial, perfecto. genial. Bueno, como les decía entonces, perforamos esta última etapa de aislación con el diámetro más chiquito y terminamos de entubar la de aislación. El liner también, si quisiera colocar uno, se perfora también un diámetro más chiquito. Fíjense, están, perdón, ¿se entiende por qué la siguiente etapa tiene que ser con un diámetro más chiquito? O sea, ¿por qué con un diámetro más chiquito? A ver si me responde. La siguiente etapa. Y no con el mismo diámetro con el que venía. Gente, ¿qué me dicen? Sí, bien, tal cual. ¿Qué sería por el tema de espacio? ¿A qué se refiere con espacio? Los demás pueden hablar también, ¿eh? Están todos callados, siempre hablan los mismos. O sea, en realidad habla uno y los demás escriben, pero es lo mismo, todos hablan. Son siempre dos o tres. Yo vengo perforando con 12 pulgadas, en tubo un casing de 9,5 octavos,
lo cemento y ahora quiero seguir perforando con un trépano de 12 pulgadas. ¿Puedo? No, Lucas, claro, no, yo creo que, digamos, porque no se puede seguir con la misma, porque si bien anteriormente habías expresado que se pueden unir los caños con la cupla, entonces si ya está cementado el caño tenés que seguir con uno menor porque se trabaja dentro del caño guía en este caso. Exactamente, viene por ese lado, bien. Sí, ahí lo que están respondiendo en el chat está bien, está perfecto. Si yo eh, quisiera seguir perforando con un trépano de 12 pulgadas, ¿cómo hago para meterlo en un caño de 9,5 octavos? Tiene que pasar por el medio del caño, porque recién empieza a perforar cuando llega al fondo de ese caño y ahí sigue perforando. Entonces, por eso no puedo poner o no puedo seguir perforando con el mismo diámetro. Básicamente porque algo tiene que pasar por adentro de la cañería. Y el trépano de 12 no pasa por dentro de un 9,5 octavos. Pues inclusive tiene menor diámetro que 9,5 octavos por dentro. Entonces como no pasa, no puedo seguir perforando con ese diámetro. Por eso, los pozos petroleros, a medida que yo agrego cañerías, se va haciendo cada vez más chico el diámetro. ¿Sí? Tiene que ser sí o sí un trépano más chico, como están diciendo acá todos en el chat. ¿Sí? Sí o sí. Y eso me va reduciendo un poco los espacios. Por eso el pozo petrolero tiene la famosa forma telescópica, que es esta que ven acá. Fíjense que con los dibujitos que yo le he hecho parece un telescopio, un catalejo. ¿Sí? Bueno, tiene forma telescópica el pozo. ¿Por qué? Por esto que les comento. Yo perforé 12 pulgadas, entubé 9,5 octavos, no puedo seguir perforando con 12. Es más, ni siquiera puedo perforar con 9,5 octavos, tengo que perforar con 1,7 posiblemente, o menor. ¿Sí? Es básicamente por eso. Porque las herramientas no cabrían en el espacio que yo ahora tengo, entonces tengo que utilizar herramientas más chicas. Es por eso nada más. Perdón, Lucas, esto Sí, significa que a la hora de cavar un pozo, digamos, se tiene que sacar bien la estructura para decir, no podés empezar con uno de 9 porque después a la hora de llegar abajo podés terminar con uno que capaz que perjudique con el tema de la broca, ¿no? sí, exactamente. Por lo general los pozos, cuando se diseñan, a ver, el pozo no se va improvisando sobre el camino, digamos. El pozo ya llega con un diseño, inclusive hasta con un cronograma de lo que se tiene que hacer cada día, porque ya está todo analizado. Eso son ingenieros de perforación que se encargan, cada empresa tiene su grupo de ingenieros de perforación que se encargan de diseñar todos los pozos. Hasta calculan las densidades del lodo, todo. Ya viene todo calculado y hecho. Y por lo general para diseñar un pozo se diseña desde abajo hacia arriba, es todo lo contrario como se perfora. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, mira, acá abajo quiero tener un casing de 5 pulgadas. Bueno, listo. A partir de ese casing de 5 pulgadas, yo empiezo a diseñar el pozo hacia arriba. Le voy agregando casing de más diámetro. Y listo. Mira, terminé con uno de 17. ¿Importa? No, no importa realmente. No, no pasa nada. Si el diseño lo pide así, lo hacemos así, ya está. ¿Se entiende? Siempre se empieza a diseñar desde abajo. Es como que se diseña al revés de lo que se perfora. Porque yo arranco con lo que quiero, mi objetivo, y ahí voy agregando etapas para arriba sin ningún tipo de problema. Bien. Aún así, pueden surgir imprevistos, eso puede pasar, y en esos casos, bueno, habrá que ver lo que se hace. Pero bueno, por lo general, eh, los diseños suelen no fallar. Siempre se analizan todas las posibles situaciones. No sé si venía por ese lado la pregunta. Sí, Lucas, sí, yo más o menos traté de imaginar, digo, porque digo, empezás de abajo, terminás abajo y bueno, creo que sí, respondiste a la duda, digamos, de alguna manera. Sí. Gracias. Bien, bien. Bien. Entonces, ahora les voy a ir explicando cada uno de los tipos de cañerías. ¿Sí? Fíjense que acá he puesto el Cellar, ¿sí? Porque lo vamos a explicar, pero el Cellar no es un tipo de cañería, por favor. Disculpen que lo haya puesto ahí, pero recuerden que no es un tipo de cañería, el Cellar es otra cosa. Este dibujito lo vamos a tener siempre, así que yo voy a ir explicando cada una de las cosas. Primero vamos a entrar con la bodega y el Cellar, ¿sí? La bodega es esto, que ven acá, negro, ¿sí? Está por aquí. La bodega es básicamente un pequeño pozo de unos
2, 3 metros de profundidad, no más de eso. Pero no es un pozo tipo petrolero, digamos, es un pozo grande, de forma cuadrada y todo cementado. ¿Bien? Esa es la bodega. Em, la bodega no la realiza el equipo perforador ni nada, la bodega ya está hecha cuando el equipo perforador llega al pozo. El equipo perforador llega, la bodega está lista, hecha, lo hace la gente de ingeniería civil y de obras ahí de la empresa. Y ya está colocado el cellar. El cellar es un pequeño caño de alrededor de unos 3 metros también, que está enterrado, por lo general en el medio de la bodega, justo en el medio. ¿Sí? ¿La bodega para qué sirve? La bodega es un elemento, perdón, que lo que hace es eh, evitar contaminación, ¿sí? Es importante colocar una red, una barrera de contención entre la tierra y los posibles fluidos que vayan a caer en la boca de pozo. Como es muy complejo esto, porque por lo general suelen caer muchos fluidos en la boca de un pozo y en los alrededores, ahí, alrededores digo un par de centímetros cerca de la boca, es importante que la barrera esté. Y la barrera va a ser la bodega, ¿sí? Además de que luego cumple otras funciones, pero que no son importantes. Digamos, para el curso cumple otras funciones un poquito más técnicas de diseño y demás, pero bueno, la bodega básicamente cumple esa función de barrera, ¿sí? Y el cellar, que es el caño que ya está puesto allí cuando el equipo perforador llega, me va a indicar en primer lugar a dónde tengo que perforar mi pozo, ¿sí? Ahí va a ser el punto en donde voy a colocar el trépano por primera vez y voy a empezar a perforar, justo en el medio del cellar. Además, el cellar, fíjense que puse que se ocupan muy pocos pozos, en realidad, esto, perdón, se ocupa en la mayoría de los pozos, esto está mal, se ocupa en la mayoría de los pozos el cellar, y sirve para poder instalar la pipa de salida lateral. Ustedes me dirán, ¿qué es la pipa? Lo vimos la semana pasada, cuando vimos lodo, el caño ese de salida lateral que tiene el pozo, va colocado cuando perforo la guía, va colocado en el cellar, ¿sí? Yo tengo mi cellar acá. Bueno, esto verde que está en el medio no estaría, si esto verde se pone después. Entonces yo tendría el caño que sale por acá y ahí tengo la salida lateral. ¿Para qué sirve esto? Simple. Yo meto mi sarta de perforación, mando el lodo, o sea, cuando estoy perforando mando el lodo sube y se manda por la pipa de salida lateral después. Por lo tanto, el cellar me permite instalar, cuando estoy perforando la cañería guía, la pipa de salida lateral para tener retorno de lodo. Si yo no tuviese el cellar, ¿sí? Si yo no tuviese el cellar, no puedo tener retorno de lodo. Y si no tengo retorno de lodo, no genero el circuito de lodo. Y si no genero el circuito de lodo, no puedo perforar. ¿Entiendes? Porque el lodo me ayuda a limpiar el fondo del pozo, ¿sí? Más que nada en estas zonas, las primeras zonas perforadas, los primeros metros, que tenemos una roca que no es una roca muy consolidada, es una roca más bien blanda, que se desarma entera, ¿sí? Entonces genera muchos recortes. Es importante que el cellar esté para darme ese retorno de lodo. ¿Bien? El cellar solo se utiliza en la primera perforación de la cañería guía, ¿sí? Cuando termino de perforar la cañería guía, que se entuba y se cementa, mientras el pozo está cerrado esperando que se frague el cemento, lo que se hace es recortar la pipa y una vez que empiezo a perforar de vuelta, la pipa se monta sobre la cañería guía, ¿sí? Y de ahí no la muevo más. De ahí se mueve cada tanto para instalar la BOP, que ya lo vamos a ver dentro de unas semanas, pero nada más, ¿sí? Bien. ¿Se entendió lo de la bodega y cellar? ¿Algo que me quieran preguntar?
Seguimos entonces. Una vez perforado la cañería guía, la tengo que entubar, ¿sí? La cañería guía, como dije, me da mucha integridad en esta zona. Esta zona, como bien mencionaba, es una zona con muchos desmoronamientos y muchas caídas de rocas y demás. Por lo tanto, necesito darle sostén a esa zona. El sostén se lo doy con la cañería guía, ¿sí? Básicamente. Además, la cañería guía es la cañería que va a sostener al resto de las cañerías colgadas, ¿sí? ¿Por qué? La cañería guía se cementa en su totalidad, se cementa toda, o sea, por fuera, siempre hablando, se cementa en toda su longitud, y esto la fija contra la tierra. Entonces, al fijarla contra la tierra, yo le puedo colgar cosas sin que la cañería después sufra mucho. Cuando digo colgar cosas, me refiero al resto de las cañerías. La cañería intermedia y la cañería de aislación van colgadas de la cañería guía. Entonces, por eso se cementa en su totalidad, que eso lo vamos a ver bien la semana que viene. Pero se cementa en su totalidad por eso, porque hay que darle integridad, ¿sí? Y además, tiene que tener una buena resistencia para poder sostenerme todo el peso. Y además, muchos además, se cementa en su totalidad porque nos permite aislar de manera correcta los acuíferos naturales, evitando que se contaminen, protegiéndolos lo que más se pueda, ¿sí? O sea, la cañería guía, como dije, 400, 500 metros, va a depender en cierto punto de hasta dónde están los acuíferos, y también va a depender de realmente qué tan grande tiene que ser la cañería guía para poder sostenerme todo lo que yo voy a colgar. Si yo le tengo que colgar muchos caños, porque el pozo es muy profundo, me conviene hacer una cañería un poquito más grande para que resista un poquito más, ¿sí? O sea, me conviene hacer una etapa más grande. En vez de 400 metros, 600 metros, 700 metros. Eso se cementa todo por afuera y eso le da una muy, muy, muy buena integridad al pozo que termina sosteniéndome todo lo que le cuelgue, ¿sí? Bien. Luego de la cañería, luego de la zona de la cañería guía, una vez que la entubé, la cementé y el cemento se secó, puedo seguir perforando la etapa intermedia, ¿sí? La etapa intermedia en realidad no es una etapa obligatoria, ¿sí? La etapa intermedia solamente se utiliza en los pozos muy profundos, y cuando digo muy profundos me refiero a 3000 metros o más, ¿sí? Porque le doy un poquito más de integridad al pozo y le doy más seguridad. Pero la cañería intermedia por lo general se suele colocar en los casos en los que yo tengo algún problema con mi pozo, ¿sí? Por ejemplo, tengo tengo una roca que voy a atravesar que tiene mucha permeabilidad y me termina absorbiendo todo el lodo de perforación cuando yo estoy perforando. Para evitar esos problemas puedo instalar una cañería intermedia aislando esa zona problemática y en definitiva evitándome la pérdida de lodo. Cuando digo zona problemática no solo me refiero a rocas muy permeables. Hay rocas que son de sal que se terminan disolviendo y pues, generan mucho desmoronamiento. Zonas de arcillas compactas que también generan mucho desmoronamiento. Entonces todos estos elementos los puedo mitigar, todos estos problemas los puedo mitigar con la instalación de una cañería intermedia, ¿sí? Simple. Eso explica el por qué las cañerías intermedias no están en muchos pozos, solo en los pozos que las necesitan. Si mi pozo no presenta ningún problema y es un pozo poco profundo de 1500 metros, ¿voy a colocar una intermedia? No, no vale la pena, no tiene sentido. La voy a colocar de onda, ¿no? Porque no va a servir para nada. La cañería de aislación es la cañería que le seguiría a la intermedia y básicamente es la cañería que sí o sí tiene que estar en el pozo. En un pozo tienen que haber como mínimo, de forma obligatoria, dos cañerías, sí o sí. Estas dos cañerías son la guía y la de aislación. ¿Puede tener intermedia? Sí. ¿Puede tener más de una intermedia? Sí, pueden haber dos o tres intermedias o más. ¿Son obligatorias? No.
no son obligatorias. Las únicas que son obligatorias son la guía, porque le da integridad, como dije, a estos primeros metros que no están consolidados, son roca suelta, y me permite colgar el resto de las cañerías. Y la cañería de aislación, porque cumple la función de justamente aislarme a las rocas del petróleo que va a salir. La cañería de aislación es la que va a estar en contacto directo con el petróleo. Acá estaría la roca que tiene el petróleo, supongamos que el liner no está. Entonces yo cuando produzco, el petróleo sube hasta cierto nivel por el casing. Entonces todo esto, toda esta zona de la cañería, me está protegiendo a todas las rocas y me las está aislando del contacto directo con el petróleo. Por eso se llama cañería de aislación. Y también me aísla esta zona, que si bien no está en contacto con las rocas, pero también me protege las demás cañerías, ¿sí? Por eso se llama aislación. La cañería de aislación me aísla el resto de los elementos del petróleo cuando yo lo empiezo a producir o cuando el petróleo entra al pozo, ¿sí? Para eso es una cañería de aislación, para aislarme ese punto. Y es obligatoria. Si yo les pregunto cuáles son las cañerías obligatorias, ustedes me tienen que decir, o cuál es el número. Son dos las cañerías obligatorias en un pozo: guía y aislación. Puede o no tener cañería intermedia y puede o no tener liner, ¿sí? Eso es indistinto si lo tiene o no, pero guía y aislación es obligatorio. La cañería de aislación, esto ya lo vamos a ver en la semana que viene, pero no se cementa en su totalidad, se cementa solamente una parte, y la cañería intermedia también. En la cañería intermedia se cementa la parte que es la problemática, es decir, la parte que me está robando el lodo o que me genera desmoronamientos, etc. Y la aislación se cementa la zona en donde yo tengo el petróleo, nada más, ¿sí? Fuera de eso, no cemento nada más. La guía es la única cañería que se cementa toda, en toda su longitud. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Cómo venimos? Sí, Lucas, yo sufrí una serie de cortes acá que no escuché, pero sí, conforme está escrito ahí en el... em, trato de entenderlo. Bien, ¿los demás me están escuchando bien? Porque ya veo que soy yo el del problema. Sí, bien, buenísimo. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces después el que justo se le cortó en ese punto, no, después puede chequear el video, va a ser cortito, ¿no? Esa partecita. Bien, tanto cañería guía como cañería intermedia como cañería de aislación llegan hasta la superficie, es decir, se cuelgan desde la superficie con un elemento que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? No sé cuántas diapositivas quedan, pero lo vamos a ver dentro de una par de diapositivas. Mientras que el liner, fíjense, es un caño que está acá abajo, que no llega hasta la superficie, ¿sí? Eso es porque el liner es un caño justamente que está diseñado específicamente para no colgarse de la superficie, no colgarse desde la boca de pozo, sino colgarse desde el fondo de la última cañería entubada y cementada. En este caso, de la cañería de aislación. Pero podría colgarse de la intermedia si es que no tengo aislación, ¿se entiende? Se cuelga desde la última cañería. ¿Qué ventajas trae el liner? En primer lugar, ahorro caño, mucho caño, ¿sí? Porque miren la intermedia, miren que la intermedia es el reflejo perfecto. La intermedia en realidad lo que hace es aislarme esta zona nomás. Todo el caño que tengo de acá para arriba no sirve de nada. Está ahí, como dije, de onda nomás. Entonces, lo que podría haber hecho acá es haber colocado un liner hasta acá
y después colocar una cañería la cañería de aislación, y eso me ahorra cierto dinerillo en cuanto a cañería se trata, ¿sí? Entonces el liner es, como digo, esta cañería que se diseñó, no se diseñó hace mucho, se diseñó hace algunas décadas, y que cumple la función de, justamente, eh, el liner cumple cualquier función, porque son casings, como cualquier otro, con la particularidad de que en el extremo del casing, que sería el último casing que se introduce, se coloca un colgador, que es una herramienta especial que está diseñada para colgarme la sarta de casing desde el interior del pozo y no desde la superficie, ¿se entiende? Es simple, pero los casings son los mismos, ¿eh? Los liners son casing como cualquier otro, nada más que justo tienen este colgador que está acá, que es una herramienta especial, ¿sí? Diseñada hace algunos años para justamente poder sostenerme caños desde el interior del pozo. Bien, dentro de los liners hay distintos tipos de liner, ¿sí? Recordemos que liners son casing, al igual que, eso no se los comenté, la cañería de aislación, la intermedia, la guía y el liner están compuestas por casing. Nada más que la sarta recibe otro nombre en función de las funciones que cumpla, justamente, valga la redundancia, y también las características que posee, qué es lo que va a proteger, qué es lo que va a aislar y demás. Pero son todos casing, de distintos diámetros, sí, pero son casings, ¿sí? Bien. Dentro de los liners tenemos que lo podemos clasificar según su uso, es decir, podemos hablar de un drilling liner, que va a ser un liner que sirve como cañería intermedia, que es lo que les dije hace rato. Me permite ahorrar mucho cañería. Lo cuelgo desde la cañería guía y después, si tengo que colocar una aislación, directamente coloco una aislación y listo. Y ya por último, el liner de producción, que básicamente es un caño que se cuelga de la aislación, ¿sí? Es decir, yo tengo la cañería como este que ven acá. Este es un liner de producción, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para cuando yo tengo que mi roca está por debajo de la cañería de aislación. Esto se ocupa mucho cuando yo agarro pozos viejos, los hago un poquito más profundos porque he descubierto que debajo de eso hay un buen petróleo, o puedo sacar mejor el petróleo más de abajo. Profundizo y para no poner otra cañería gigante pongo un liner y después bajo la sarta de tubing y la encastro acá en el liner, ¿sí? Entonces genero una nueva sarta de producción, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos liner según su construcción. Es decir, acá varía así el casing. El casing está modificado. Hay liners lisos, hay liners, ranurados, así que tienen pequeñas ranuras que sirven para petróleos de alta viscosidad. El liner preperforado, que es un liner que ya viene con los agujeritos listos para poder producir. Liner preempacado, que es un liner que además de venir preperforado, tiene un empaque externo que sirve como filtro para las arenas. Entonces fíjense que se los puede ir modificando, porque el liner básicamente es este casing que no funciona tanto como casing, sino que también puede funcionar como tubing, es una cosa intermedia, ¿sí? Esto es así porque los liners por lo general tienen diámetros cercanos a las 4 o 5 pulgadas, entonces están ahí en el límite entre si son casing, si son tubing, pero se los ocupa de las dos maneras, ¿sí? Se los puede ocupar para producir, se los puede ocupar como aislación, se los puede ocupar como intermedia, se los puede ocupar como todo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de los tipos de cañería? ¿Algo que quisieran preguntarme o aclarar? Perfecto, entonces, seguimos. Miren, ya les digo cuántas diapositivas quedan 3 diapositivas, o sea que ya nomás terminamos. Vamos a hablar un poquito de la maniobra de entubación, ¿sí? ¿Cómo hago para entubar un pozo? Si bien es verdad que voy bajando caños de a uno, que eso ya se los dije, enrosco un caño,
¿sí? O sea, pongo el caño en la subestructura, le enrosco el siguiente, los meto, los acuño de vuelta, le enrosco el siguiente, los meto, los acuño de vuelta, bueno, así como se mete la sarta de perforación, se meten igual, pero me gusta explicarles la maniobra completa. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos perforando y tenemos que llegar a los 500 metros para poder entubar. Y llegamos a los 500 metros. Bien, llegamos a los 500 metros. ¿Se entuba ahí directamente? No, no se entuba directamente. ¿Sí? Hay que hacer una serie de maniobras adicionales antes de iniciar el entubado para garantizar que el entubado sea bueno, ¿sí? Que no tenga problemas a la hora de realizarlo. Lo primero que se hace una vez que se llega a los 500 metros, supongamos, estamos hablando de 500 metros, es repasar el pozo. ¿Qué significa esto de repasar? Simple. Yo perforé hasta los 500 metros, ahora saco la sarta, saco todas las herramientas y las vuelvo a meter al interior del pozo. Y las saco las herramientas y las vuelvo a meter al interior del pozo como si estuviera perforando, ¿sí? De una manera un poco más rápida, pero como si estuviera perforando. ¿Esto qué hace? Justamente me repasa las paredes del pozo para que de esta manera pueda evitar algún tipo de desmoronamiento, pueda dejar las paredes lo más lisas que se puedan y demás. Para eso yo repaso los pozos, ¿sí? Para darle un poquito más de forma cilíndrica y que no sea cualquier cosa, ¿se entiende? Bien, luego de repasar el pozo, que acá me he olvidado de ponerlo, así que por favor anótenlo, luego de repasar el pozo, se hacen las circuladas, que se llama. ¿Qué es la circulada? Se mete la herramienta hasta el interior del pozo, toda la herramienta, y el trépano se deja justo encima del fondo del pozo. O sea, el fondo del pozo, pero no lo está tocando, ¿sí? No tiene peso liberado, está apenas ahí por encima. Y lo que hago es inyectarle lodo. Lodo a alta presión, recupero el lodo y bueno, hago circular el lodo. ¿Cuántas veces? Por lo general, 2 o 3 volúmenes del pozo. Si el pozo tiene un volumen de 30 metros cúbicos, bueno, meteré 60 o 90 metros cúbicos de lodo, que los voy a ir sacando, obviamente. Por eso se llama circular, porque lo saco. Pero, eh, ¿qué hace esto de la circulada? Básicamente, la circulada, perdón, me colgué. Básicamente la circulada lo que hace es, en cierta manera, limpiarme el fondo del pozo, limpiarme las paredes del pozo y generarme revoques para que la pared del pozo no se caiga, ¿sí? Básicamente lo que hace es limpiar esa zona, ¿sí? Nada más. Perdón, Lucas. Sí, sí, Esto sería repasar el pozo, que es la famosa, como, bueno, no sé si es famosa, pero digamos lo que se me dice la circulada, ¿no? Repasar el pozo. no, eso es circular el pozo, por eso les dije que no lo había puesto. Primero se repasa el Ah, está pozo bien. y después se circula el pozo. Bien. ¿Bien? Es el proceso que le sigue al repaso del pozo, digamos. Eh, una vez que, como dije, la circulada lo que hace básicamente es eliminar cualquier suciedad y demás y genera un buen revoque en las paredes, ¿sí? Una vez que hice esto, se puede perfilar el pozo. El pozo, perfilar el pozo, esto ya lo vamos a ver bien un poquito cuando veamos terminación de pozo, no será un problema, pero el perfilado del pozo básicamente es introducir una serie de herramientas al interior del pozo para que las herramientas nos brinden información acerca de lo que tenemos. Tipo de rocas, posible tipo de fluidos, permeabilidad, porosidad de las rocas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y además, en el caso de la cañería guía, nos permite detectar y proteger los acuíferos. ¿Sí? Perfilar a pozo abierto, yo, por ejemplo trabajé en una empresa de perfilaje y nosotros perfilábamos a pozo abierto para la detección y protección de acuíferos, pero
digamos, no voy a entrar mucho en detalle. No voy a entrar mucho en detalle. El instituto lamentablemente no tiene un curso de perfilaje, porque es un tema interesante, pero es un servicio de campo. ¿Sí? Una vez que se perfila, ¿sí? El perfilaje también nos va a permitir identificar cuánto volumen de cemento hay que ocupar para las cañerías. Una vez que se perfila, se entuba, como les estuve explicando hace unos minutos. ¿Sí? Básicamente se pone el primer caño en la etapa, en la boca de pozo, ¿sí? Se lo acuña, se enrosca el otro caño, se le saca la cuña, se baja, se acuña el que puse hace ratito, pongo el otro caño y así sucesivamente hasta que llego al fondo del pozo. Una vez que llego al fondo del pozo, tengo que proceder a la cementación, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de las maniobras de intubación? ¿Qué me dicen? ¿Se entendió? Esto es simplemente una maniobra, o sea, si tienen dudas me las pueden preguntar, pero son los pasos que hay que seguir, nada más. Genial. Bien, y ya ahora llegamos al tema de los esfuerzos de la cañería. ¿Sí? Fíjense, esto más o menos no le vamos a dar mucha importancia, pero básicamente les comento lo que pasaba con el tema de los espesores de cañería. Miren, esta parte de la cañería es la que soporta la mayor tracción, fíjense. ¿Por qué? Porque tiene que soportar todo el peso de la cañería que le cuelga. Y esta cañería, además, si bien no tiene que soportar la tracción, porque es muy baja la tracción, si no soporta tracción porque no cuelga nada de ella, solamente su propio peso, pero sí tiene un problema y es lo que se conoce como la presión de colapso. Es decir, en esa profundidad, la presión externa o la presión que sufre el caño es tan grande que puede colapsar. ¿Qué significa colapsar? Es como que revienta hacia adentro, lo que se llama la implosión, ¿sí? Es decir, la cañería se abolla, se comprime. Por eso, para evitar las presiones de colapso en el fondo, las cañerías también son gruesas. Entonces, a diferencia de la certa de perforación, que las últimas cañerías eran las más débiles, las últimas en cuanto a profundidad, ¿sí? Las que están más abajo, en este caso los casing no, las cañerías más débiles se encuentran en la zona del medio, porque realmente no tienen que soportar ni mucha tracción, ni mucha presión de colapso, pero las de arriba son gruesas o de mayor espesor porque soportan la tracción, y las de abajo son gruesas o de mayor espesor porque soportan el colapso. ¿Sí? Bien, me están preguntando si se utiliza un tipo de lodo más espeso, estimo que para la circulación. No, se utiliza el mismo tipo de lodo. Si eso no tiene ningún tipo de variación. Se utiliza el mismo lodo que se estaba utilizando para perforar hasta esa profundidad. Con eso es suficiente. ¿Sí? A medida que avanzamos en la profundidad, sí, el lodo se va convirtiendo más espeso, como le dicen ustedes, es más viscoso, digamos, más denso también, porque necesito... Se está cortando, Luca, no sé si es a mí o... ¿Se les está cortando a los demás? No, me están escuchando perfecto. Debe ser su internet. Bien, como les estaba comentando entonces, eh, me perdí, perdón. Esperen que le haga la pregunta de vuelta. Bien, está. A medida que me voy profundizando, luego sí necesita mayores propiedades porque a mayor profundidad, mayores presiones, entonces necesita más densidad y demás. Pero fuera de eso, se circula el pozo con el lodo que se estaba utilizando hasta hace unos minutos para perforar. Así que unos minutos, unas cuantas horas porque hay que hacer el repaso también, pero se ocupa el mismo lodo, no se fabrica un lodo nuevo para eso. Bien, ¿se entendió esto de los espesores? Esto es básicamente algo anecdótico, si bien es verdad que esto posiblemente ustedes lo tengan de los prácticos, así que por favor denle una mirada. Pero el concepto es simple, yo tengo mayor tracción arriba o tensión, porque cuelgan las cañerías, y abajo tengo mayor colapso porque tengo más presión propia de las rocas y demás.
Así que abajo tengo que colocar caño grueso para soportar el colapso y arriba tengo que colocar caño grueso para soportar la tracción o tensión, ¿sí? En el medio no hace falta, porque es más, si se fijan en el medio, se cruzan todos los esfuerzos que están acá. Entonces los esfuerzos se terminan anulando, todos se anulan, ¿sí? Entonces, de esa manera no es necesario colocar cañerías de gran calibre en esos puntos, ¿sí? Bien, y ya por Digamos, último, Lucas, sería sí, la misma forma de arriba a abajo, ¿no? exactamente, sí. Sería, digo, de la misma forma de la parte de arriba, digamos, que soporta el peso y tensión, y abajo que cumpliría la misma función. Sí, pero no con el peso, fíjense, sino con máximo colapso. Fíjense, acá está, miren. Acá en este punto tengo máxima tracción y presión interna. Por eso utilizo alto libraje, ¿sí? O sea, cañerías más gruesas. Y acá abajo también utilizo cañerías más gruesas, pero no por tener la máxima tracción, sino por tener el máximo colapso, la máxima presión de colapso. Porque en el fondo la tracción no es máxima, porque de la cañería que está en el fondo no cuelga nada más. Entonces la tracción no es máxima, es mínima, porque solamente soporta su propio peso. Pero la presión externa que sufre la cañería es tan grande que corro riesgo de que colapse. Y lo peor de todo es que el elemento que a mí me contrarresta la presión de colapso es la presión interna, es decir, la presión interna del fluido, que abajo es nula prácticamente. Nunca va a ser nula, pero es muy muy chica. Entonces lo que provoca es que la presión de colapso tenga mucha importancia. Fíjense, acá está la evolución de la presión interna, va desde mayor a menor, de la tracción también, de mayor a menor, mientras que la de colapso es al revés, va de menor a mayor. Por lo tanto el colapso es máximo en el fondo, entonces lo tengo que contrarrestar. ¿Cómo? Con el libraje del pozo, el libraje del casing, perdón. Fíjense que en este punto yo tengo el casing que es igual por fuera. Cambia el espesor, cambia el diámetro interno al cambiar el espesor, ¿sí? Pero por fuera sigue siendo igual, ¿eh? De 7 pulgadas, fíjense. 7 pulgadas, 9 pulgadas, 5 octavos, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Quedó más o menos? Sí, Lucas. Genial. Gracias. Bien. Y ya por último, vamos a hablar de la boca de pozo. La boca de pozo bridada o lo que se conoce como el conjunto colgador empaquetador. Lo van a sentir de muchas maneras. El conjunto colgador empaquetador es el elemento que nos va a justamente colgar las cañerías y además cuando cuelga una de las cañerías la empaqueta para no tener conexión entre una cañería y otra. ¿Se entiende? Es decir, si yo tuviese una cañería y por dentro de esta cañería hay otra, yo tengo que aislar este punto para que el fluido de una no entre en la otra y demás. Eso lo hace el empaquetador. El empaquetador es como un O-ring, ¿sí? Es como una goma que se presiona sobre el casing y además tiene una serie de mordazas que me lo cuelgan y las gomas que me lo empaquetan. Nada más. Es así por dentro, digamos. Acá se alcanza a ver medio medio, fíjense. Esto que ven acá, esperen que aparezca el mouse. Esto que ven acá sería la mordaza, ¿sí? Y acá arriba estaría la goma empaquetadora. Un conjunto que trabaja de a dos. Perdón. Bien. ¿Cómo funciona esta boca de pozo bridada? La boca de pozo bridada se divide en secciones. A, B, C, D, E, F, G, no sé. Mientras más secciones le ponga, más letras voy contando. Bien. Entonces, tengo la cañería guía, que está acá. A la cañería guía, que es la que está fija, pegada contra la roca por el cemento y demás, le sueldo, esto es importante, va soldada la primera sección, la sección A. La sección A sería esto que ven acá, ¿sí? Esta es la sección A, que tiene una brida acá arriba justamente. Ahí se va a montar la BOP para poder seguir perforando, esto lo vamos a ver bien en la unidad número 5. Una vez que perforo, tengo que entubar la otra cañería. Cañería de aislación. ¿Si alguien quería preguntar algo?
Bien, lo voy a silenciar entonces. Bien, perdón, tuve que silenciar porque había alguien que se le había activado el micrófono. Bien, entonces tengo que colocar la próxima cañería que va a llegar hasta acá arriba, ¿sí? Esta cañería va a colgarse de la sección A, ¿sí? Y se va a empaquetar también en la sección A, y es allí donde voy a después poder colocar la sección B, ¿sí? Sección B. De la sección B voy a colgar la próxima cañería que yo ingrese al pozo, ¿sí? Sería esta. La sección B se cuelga, por lo general las cañerías sobrepasan las secciones, ¿sí? Excepto la guía porque va soldada. Pero las cañerías sobrepasan las secciones porque se cuelgan de una y se empaquetan de la otra también, ¿sí? Ahí instaló la sección número C. Y como dije, fíjense que se cuelga y se empaqueta de la unión entre las dos secciones. C, ¿sí? Y esta sección C cuelgo la última cañería. Sería esta que está acá. De la sección C. Esta sí no sobrepasa, la última no sobrepasa. ¿Y esto de acá arriba qué es? Eso de arriba no es ninguna sección, es lo que nosotros conocemos como el bonete, esto que está acá. El bonete es el colgador del tubing, que es este caño que ven acá ustedes, chiquito, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le agrego secciones al colgador en función de la cantidad de cañerías que tengo en el interior del pozo. Si yo tengo una cañería guía, o sea, la cañería guía me sostiene todos los colgadores. Y después, el primer colgador cuelga a la primer cañería de ahí, ¿sí? O sea, la siguiente después de la guía. El segundo cuelga a la segunda cañería, el tercero a la tercera y así, ¿sí? Entonces, yo contando la cantidad de secciones que tiene un colgador, puedo más o menos saber qué cañerías están colgadas. Por ejemplo, acá cuento el C, el B y el A, 3 cañerías colgadas, más la cañería guía, que es la que me sostiene todo. Entonces, he entubado 4 cañerías. Una guía, 2 intermedias y una de aislación. ¿Bien? ¿Eso queda claro más o menos? ¿Se entiende las cuentas que estoy sacando? ¿Gente? Perfecto. ¿Los demás? Buenísimo. El tema es, y se los pregunto ya que estamos, si yo entonces cuento la cantidad de colgadores, la cantidad de secciones del colgador en realidad, ¿puedo saber con exactitud cuántas cañerías tengo dentro del pozo? Supongamos que tengo una sección A y una sección B. ¿Puedo afirmar con certeza, con suma certeza, que tengo 3 cañerías? Porque tengo la sección A, la sección B, ahí estarían las 2 cañerías, y la guía que me la sostiene a la sección A, entonces tendría 3 cañerías. ¿Esto es cierto? Yo puedo decir, sí, tengo sí o sí 3 cañerías. ¿Qué me dicen? ¿Puedo afirmarlo? A ver, Lucas, yo digo esto, ¿no? Conforme lo entendí, Sí. consideraría que se podría afirmar porque una cañería conlleva a la otra, digamos, va sosteniendo a la otra. Exactamente, Entonces, si sí, tenemos funciona así. ¿no? Sí, funciona así, funciona ¿Está así. bien? Sí, sí, es verdad, funciona así. Básicamente una cañería sostiene a la otra y la cañería guía sostiene a todas, digamos. Funciona así, tal cual. Entonces, si yo examino y miro, digo, tiene sección A, tiene sección B, por lo tanto está la guía, que me sostiene a la sección A. Esta sección A cuelga a una cañería y la sección B cuelga a otra cañería. Bien, entonces tengo 3 cañerías. ¿Cierto?
¿Sí? Sí, sí, bueno, justamente lo que yo decía es eso, sí, yo creo que Bien, es eso, sí, que es cierto, porque lo sostenés de ahí, ¿no? bien. Digamos, por eso decía, una conlleva a la otra, no sé si me explico bien. Sí, sí, tal cual, tal cual, está bien, está bien. El único problema es que yo no puedo afirmar que tengo esa cantidad de cañerías. Si bien es verdad que puedo deducir que tengo tres cañerías que llegan hasta la superficie, dos de las cuales están colgadas y la otra me sostiene todo, yo no puedo afirmar que tengo tres cañerías dentro del pozo. Yo no puedo decir sí tengo tres. ¿Por qué? Porque existen los liners. Y los liners no llegan hasta la superficie, porque tienen su conjunto colgador y empaquetador en el fondo del pozo. ¿Se entiende? No en el fondo, en realidad, en la última cañería. Entonces yo no puedo afirmar, observando el cabezal de un pozo, o la boca abridada, o como sea, yo no puedo afirmar si realmente está o no está un liner dentro. Entonces yo no puedo afirmar con total certeza si tengo esa cantidad de cañerías. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, Lucas, sí, Bien. exactamente, Era está media, bien, sí, sí. era media tramposa la pregunta, pero me gusta que se den cuenta de esa manera. Está bien, claro, puedo deducir, está bien, la palabra creo que era esa entonces, pero no afirmar porque una vez que bajaron las herramientas de la sarta al pozo, pueden haber uno o dos más, pero más o menos puedo deducir más o menos, ¿no? Claro, en Aproximadamente, realidad ¿está bien? yo sí puedo afirmar las cañerías que llegan hasta la superficie. Eso sí, pero yo no puedo afirmar que el pozo tenga en total tres cañerías. ¿Por qué? Porque yo no sé si tiene liner. A simple vista no lo puedo determinar. Si agarro el legajo de pozo me dice que tiene un liner, por supuesto, pero estoy hablando a simple vista. No lo puedo determinar. ¿Bien? Sí, los que están colgadas, pero los liners no se pueden determinar, entonces afirmarlo sería erróneo. Bueno, gente, miren, y eso es todo. La clase de hoy ha sido relativamente cortita. No sé si tienen alguna duda o algo que quisieran preguntarme, si no, ya terminaríamos por esta semana y ya la semana pueden hacer el cuestionario de esta unidad, ¿sí? Ya son libres y lo pueden hacer. ¿Alguna duda? Creo que hasta aquí estamos, estoy por lo menos, Lucas. Bien, bien, Muchas gracias, buenísimo. ¿eh? No, de nada. Bueno, gente, entonces, si no hay más dudas ni nada, nos encontraremos la semana que viene con una clase que esa sí va a ser un poquito más larga. Posiblemente ocupemos las 3 horas porque es una unidad intensa la de cementación. Así que bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene. Cualquier consulta que tengan, me escriben, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Chao, chao. Hasta la semana que viene, que anden bien. El enlace, para el compañero que preguntó, mientras tanto, el enlace para hacer el cuestionario es la página del instituto. Es siempre el mismo, ¿sí? Es, eh, es siempre el mismo. Creo que se los he pasado por el grupo ya bastantes veces. Si quieres se los paso de vuelta igual. Escríbame al privado, por favor, y se los paso. La primera evaluación será dentro de algunos días, pero no se hagan problema por eso, yo les voy a avisar. Tienen como 3 semanas para hacerla después, así que... Las clases empiezan a las 9. Nada más que empezaron a dar el presente a las 8 porque hay gente que se levanta temprano, pero a las 9. Así que nos estaremos encontrando la semana que viene, gente. Bueno, gracias, Lucas. Chau, Muchas chau. gracias, Que anden ¿eh? bien. Buen fin de para todos. Gracias igualmente.